que llene nuestra vida de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por tu amor infinito. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Como siempre, es un placer poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Hoy quiero iniciar este mensaje con un pequeño video para dar una introducción a lo que vamos a hablar. Vamos a seguir hablando sobre la familia y quiero que miremos ese video. Así que mi hermano, si me puede ayudar, todos pongamos atención. This year for Christmas, what are you hoping to get? A computer, Big giant Barbie house. A trophy case. an Xbox 360, Minecraft Legos. What do you think your mom or dad want for Christmas? My mom would probably want a ring. She's never really had a ring. Jewelry, she loves jewelry. A new TV. Like watches. So, we actually did buy an Xbox 360. What in the world? And what is this? Okay, you really got this for me? A new laptop. Wow. And It's a necklace. so we also bought a necklace because you said you also wanted to get a necklace for your mom or your auntie. The catch is that you can either get a gift for yourself, or you can pick a gift for your mom and dad. I need you to pick one. Now before you answer, oh, I bet that's hard. Is that a really hard question? Mm-hmm. What gift do you pick? I choose this. I gotta go with the ring. What gift do you pick? That one. That one. That dress. I'll choose this for my mom. I'll choose this one. It's a really tough question, I'll but give him this. you already know? Tell me why. Because Legos don't matter. Your family matters. Not Legos, not toys, your family. So, it's either family or Legos, and I choose family. I get gifts every year from my family, and my mom don't get anything. If I get a laptop, my mama will get something. She helps me when I'm sick. She helps me with my homework. She gave me a house to live in. They look out for me and do stuff for me, so I need to give back to them. Now I have the opportunity to give him something. Because you actually picked the gift for your family, you're actually gonna go home with both. Tell me how you're feeling. I'm feeling really happy and thankful. Just happy. Thankful. For your family? For what? My family, everything. He did make his decision, actually. And he picked the Pandora charms. Oh, that is sweet. You're gonna make me cry. So what are you putting in the thing? Oh, it's for me? Oh, it's so cute. Thanks, guys. I was trying to. Qué lindos niños, ¿verdad? Para tener hijos como estos chicos que decidieron abandonar un regalo que quizás deseaban por el regalo que podían darle a sus madres, es necesario tener buenas madres. Y precisamente esa noche quiero hablar sobre el papel fundamental de la mujer en la familia, sin menospreciar el papel importante también del varón. Recordemos que el hombre es la cabeza del hogar. Pero sin duda alguna, las mujeres también tienen un trabajo duro y que no es tan sencillo hacer, sin embargo lo hacen apasionadamente. Hoy en día en nuestras familias, como hemos estado hablando en estos días, cada día el concepto de familia que nosotros tenemos se deteriora. Hay una distorsión en lo que nosotros pensamos que es realmente una familia.
Ahora vemos muy pocos hijos agradecidos con sus madres de tal forma que abandonen sus intereses. Al contrario, siempre nosotros como hijos estamos esperando recibir algo de nuestras madres. Y descaradamente muchas veces escuchamos esa frase, yo no pedí nacer. Sin embargo, estimados hermanos, vamos a ver algo interesante en la palabra de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 21 al 28. Abra su Biblia, vamos a estar leyendo varios pasajes bíblicos, así que lo vamos a hacer rápido. Mateo 15, y lo tenemos en el reflector, del 21 al 28. Leemos la palabra de Dios de la siguiente manera. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Para hablar un poquito del contexto de este pasaje, después de la fuerte controversia con los fariseos y los escribas, Jesús salió de Galilea y se fue más allá de su frontera, llegando hasta la ciudad de Tiro y Sidón. Y hay algo interesante, que Jesús, anteriormente a este evento, había estado hablando sobre lo que contaminaba al hombre, que no era precisamente lo que estaba afuera lo que contaminaba al hombre. Y habló de los alimentos puros e impuros. Y Jesús llega a una conclusión con sus discípulos antes de llegar a esta ciudad de Tiro y Sidón, que lo que contaminaba al hombre era lo que estaba dentro de su corazón, no lo que comían. Porque los fariseos estaban criticando a Jesús y a sus discípulos porque estaban comiendo sin lavarse las manos. Y esto es algo que tiene que llamarnos la atención, porque precisamente después de que Jesús tiene esta discusión con los fariseos, se aparta de donde estaban ellos y se dirige hacia Tiro y Sidón. ¿Por qué Jesús se fue hacia esas ciudades? ¿Por qué Jesús decide apartarse de esas ciudades? De su visita a aquellos lugares, Mateo solo recoge la curación de la hija endemoniada de la mujer sirofenicia, como la menciona en Marcos. Y aunque seguramente el Señor tuvo más oportunidad de mostrar milagros, la idea de apartarse no era para seguir causando alboroto o llamando la atención. Él quería tener un tiempo para estar con sus discípulos, seguir preparándolos y de alguna u otra manera descansar, porque había estado trabajando de una forma difícil. Ahora, si usted lee en Marcos capítulo 7, del 18 al 19, en Marcos 7, vamos a leer el 24, Marcos 7, 24, nos aclara un poquito lo que estoy diciendo. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Él quería estar a solas con sus discípulos. Él quería descansar. Él quería que nadie supiera que él estaba en esa ciudad para que no se volviera a armar aquel alboroto que se armaba, porque él había alcanzado una fama increíble. Pero esa paz, esa tranquilidad es interrumpida por una mujer que empieza a pegar gritos cuando se entera que Jesús estaba en una de las casas de esa ciudad. Y esta es la mujer cananea.
En el versículo 22 leemos: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, gritaba, estaba armando alboroto, buscando a aquel hombre que podía ayudarle porque tenía un problema. Ahora, Mateo se refiere a la mujer como cananea. Cualquier judío conocía la historia de Israel y los problemas con los cananeos. Prácticamente eran dos culturas enemigas. Recordemos que los cananeos causaron mucho problema al pueblo de Israel y no se llevaban bien con los judíos. Y Mateo se refiere a esta mujer como la mujer cananea, haciendo énfasis de esa rivalidad o cierta rivalidad que había entre las dos ciudades. La otra cosa que podemos apreciar en este versículo es que la mujer clama por ella. Y aquí vemos algo interesante, similar a lo que veíamos en el video. Una mujer que salió gritando, ¿qué fue las primeras palabras que le dijo al Señor Jesús? Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Quién era el que estaba endemoniado? No era la mujer, no era la madre, era la hija. Precisamente, hermanos, este es el punto donde quiero que entremos un poquito en profundidad. El dolor que puede sentir una madre cuando mira el sufrimiento de un hijo es sumamente grande. Muchas veces vemos a las madres atormentadas porque sus hijos de una u otra manera están siendo atormentados. Y esta mujer no era la excepción. Su hija estaba pasando por una situación difícil, estaba siendo atormentada por un demonio. Y ella va donde Jesús y le dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Ella no dice, ten misericordia de mi hija. ¿Por qué? No es porque ella estaba sufriendo más que la hija, sino que el sufrimiento que tenía la hija era tan grande que en ella causaba un efecto de igualdad. También sentía ese dolor. Muchas veces en nuestras familias hay muchas madres que sufren a causa del sufrimiento de sus hijos. Y aquí cabe la importancia en que nosotros seamos hijos agradecidos. ¿Qué tan agradecidos somos nosotros por nuestras madres? Es cierto que la Biblia dice, y dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero no dice un anexo a ese pasaje, y se olvidará de su madre y ya no la va a volver a ver. No encontramos en ninguna parte de la Biblia un pasaje que nos diga a nosotros que tenemos que desobligarnos de nuestros padres. Si es cierto, tenemos que formar una familia aparte, fuera del hogar donde nos criamos, pero tenemos que tener en cuenta que nuestros corazones tienen que ser corazones agradecidos con nuestros padres. Y muchas veces no lo somos. Nuestra generación es una generación de malagradecidos con sus madres. Y es una realidad en nuestra vida, en nuestra sociedad. Usted lo puede ver este 30 de mayo. Yo conocí una señora en Chinandega que el Día de las Madres, el 30 de mayo en Nicaragua, ella vendía, dice, casi 1,200 pasteles. Porque todo el mundo va y compra un pastel para la madre. Es un gesto bonito. El problema es que solo el 30 de mayo nos acordamos que tenemos madres. No nos acordamos otro día más que el 30 de mayo. Si usted se va a los mercados, usted va a ver cómo está abarrotado de regalos que le pueden dar a sus madres. Hemos comercializado esta festividad cuando no debería de ser así. En mi vivir diario yo tengo que demostrarle a mi madre que soy agradecido. ¿Por qué? Porque de la misma manera como esta mujer cananea sufría por el dolor de su madre, muchas veces tu madre sufrió por tu dolor. Y no solo eso, nos ayudó en nuestros problemas, nos crió, nos cambió, nos cuidó, nos arrulló cuando teníamos frío, nos cuidó cuando estábamos enfermos. Por esa razón tenemos que ser hijos agradecidos. Ahora, cuando la mujer va donde Jesús y le dice, Señor, ten misericordia de mí, ¿qué pasó? En versículo 23,
que dice el versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Este silencio, hermanos, es un silencio de alguna u otra manera torturador para aquellos que están en una situación difícil y tormentosa. Y quizás muchos de nosotros nos vamos a sentir identificados. Cuando hemos estado atribulados y hemos estado orando por nuestra necesidad, hemos estado orando por una situación difícil y nuestra oración todavía no ha sido escuchada. Conocí a una señora que tenía 10 años de estar orando por su marido, que era alcohólico, la golpeaba, la humillaba. Y cuando ella llegó a la iglesia empezó a decir, pastor, tengo 10 años de estar orando por mi esposo. Ya estoy cansada, ya no sé qué hacer. El Señor no me escucha, ¿qué tengo que hacer? Y yo le dije, siga orando, porque de una u otra manera, en cualquier momento, Dios va a hacer la obra. Jesús, cuando escucha a esta mujer que viene gritando detrás de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mí, porque mi hija está endemoniada, él calla y no responde palabra. Y este silencio empieza a causar molestia, incluso entre los discípulos, que le dicen al Señor Jesús, despídela porque ahí viene detrás, pegando gritos y haciendo un alboroto. Hermanos, quizás nosotros estamos pasando una situación difícil en nuestros hogares. Y Dios de una u otra manera no ha respondido a nuestras oraciones. Tenemos que entender que no es que Dios no escuche nuestras oraciones, sino que no es el tiempo de Dios para actuar. Y eso es lo que sucedía con esta mujer y lo vamos a ver en el versículo 24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aunque Jesús es el Salvador universal, esta salvación debía producirse sobre la base de un orden riguroso. Y cuando nosotros vemos esta realidad, este contexto, entendemos un poco esas palabras, quizás para muchos duras de Jesús. Porque Jesús le dice, yo no he venido para ayudarte a vos, sino a los judíos. Vamos a suponer que Jesús era nicaragüense, ¿verdad? Yo no he venido a los gentiles, he venido primeramente a los judíos. Ahora, tenía que haber un orden. Esta mujer era prácticamente enemiga de la cultura judía. Y Jesús lo que le está diciendo es, ¿cómo es posible que tú siendo cananea venga a pedirme auxilio a un Mesías judío? No cabía dentro de la normalidad. No se entendía de alguna manera. Y Jesús por eso dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No puedo ayudarte en este momento porque primero tengo que hablar a los hijos perdidos de la casa de Israel. Ahora, Pablo trató en Romanos la prioridad que concernía a Israel en el plan universal de salvación. Si usted lee Romanos 15, 18, por ejemplo, la carta de Pablo, Romanos 15, 16, vamos a leer de esta manera. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío de último. No dice así, ¿verdad? No están leyendo. No dice, al judío primeramente y también al griego. ¿Usted se fija el orden? Pablo está diciendo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Primero el mensaje tenía que ser entregado a los judíos. Por esta razón es que Jesús le dice, no he venido sino a rescatar a los hijos perdidos de Israel. Ahora, en el mismo Jesús, en Mateo capítulo 10, versículos 5 al 6, cuando manda a predicar a sus discípulos, use su Biblia, lea la Biblia, Mateo 10, del 5 al 6. Cuando a estos 12 dice, envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino que dice, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Entonces, hermanos, nos damos cuenta que por esta razón es que Jesús dice estas palabras, posiblemente para muchos duras, a esta mujer. En el versículo 25, ¿qué hizo la mujer? ¿Se enojó? ¿Perdió la esperanza? No. Versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Igualito como somos nosotros, ¿verdad? Mentirosos. Cuando estamos en una situación difícil y nunca nos llega la respuesta, muchas veces dudamos del Señor. Muchas veces perdemos la esperanza. Pensamos que ya no hay razón de seguir adelante. Pensamos que las enfermedades nos alejan de Dios. Pensamos que los conflictos en nuestras familias, eso nos separa de Dios. Pensamos que el pecado oculto por el cual hemos estado luchando por mucho tiempo nos ha separado de Dios y es imposible poder acercarnos. Esta mujer, aunque Jesús cayó y no le hizo caso, no le atendió, ¿qué es lo que ella hizo? Se postró ante él y le pidió, Señor, socórreme. La fe produce paciencia. Si usted es una persona que se hace llamar una persona de fe y no tiene paciencia, no ha conocido verdaderamente al Dios que conocemos de la Biblia. Porque el Dios que tenemos en la Biblia es un Dios que cumple sus promesas y Él ha prometido bendecirnos. Él ha prometido a escuchar nuestras oraciones. Mateo 6 dice que Él desde antes que nosotros pongamos nuestras peticiones, Él conoce nuestras peticiones. Mateo 6:8. Desde antes que usted venga al Señor, Él ya sabe lo que usted le va a pedir. Ese Dios es el Dios del que muchas veces nosotros dudamos. Esta mujer nos da un ejemplo de fe que da paciencia. Porque ella sabía que Jesús era la respuesta para esta situación difícil en su familia. Conozco gente que es cristiana, entre comillas, que cuando vienen las dificultades, en vez de venir a postrarse a los pies del Señor, va a leerse las cartas donde el brujo. Porque siente que Dios ya no le dio respuesta. Porque su fe no le ha producido paciencia y se ha desesperado. Nuestra fe, estimados hermanos, tiene que producirnos paciencia. ¿Cuántas madres hay que luchan por la desobediencia de sus hijos? Ya no hayan qué hacer con sus hijos. Ya están al borde de la desesperación con sus hijos. Si no tenemos paciencia, nuestra fe no es una fe genuina. Ahora, el versículo 26. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Hermanos, este término de alguna u otra manera muchas veces nos puede parecer ofensivo incluso. Porque el Señor le está diciendo, no está bueno que comas el pan de los hijos. Agarrar el pan de los hijos y dárselos a los perrillos. Para los judíos, todo gentil ellos usaban este término de perrillo, perro, para los gentiles, por el hecho de que no podían recibir el favor de Dios. Sin embargo, Jesús aquí no está haciendo una ofensa a la mujer. Recordemos que Jesús había acabado de enseñar sobre lo que contaminaba al hombre respecto a los alimentos. Y había llegado a una conclusión de que no era el hecho de lavarse las manos lo que contaminaba al hombre, sino lo que había dentro de su corazón. Y Jesús está en una ciudad que no era judía, o que no eran judíos, no pertenecía a los judíos. Y Él quiere enseñar de una manera práctica a sus discípulos lo que acababa de enseñarles, o lo que acababa de mostrarles. Cuando se dirige a esta mujer y le dice, no es bueno que
agarremos el pan de los hijos de Israel y se lo demos a los perrillos. Ahora, lo sorprendente de esto es la reacción de esta mujer. Dice, Señor, aún los perrillos comen de las migajas de sus amos que caen de la mesa. Irónicamente, aunque el mensaje primeramente tenía que llegar a los judíos, muchos judíos se perdieron por haber rechazado a Jesús. ¿Recuerdan Juan 1:12? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Irónicamente, muchos gentiles han alcanzado la salvación porque han aceptado al Señor Jesús. Lo que el Señor Jesús estaba queriendo enseñar a sus discípulos a través de esta mujer era: esta mujer que no es judía, que no pertenece al plan de salvación de Dios aún, tiene mucha más fe para aceptar y creer que puedo salvar su situación difícil, cree más que los mismos judíos. Esta mujer estaba determinada a que Jesús era la respuesta a su problema. Estimados hermanos, Jesús es la respuesta a la reconciliación de nuestras familias. Jesús es la respuesta a la restauración de nuestros matrimonios. Jesús es la respuesta a la rebeldía de nuestros hijos. Y Jesús es la respuesta a toda situación difícil que podamos estar atravesando. Si tenemos una fe poderosa como tenía esta mujer, que aunque la estaban rechazando, aunque le estaban diciendo que no pertenecía a ese grupo, ella insistió porque sabía que Jesús iba a solucionar su situación difícil. Estaba al borde de la desesperación y ella sabía que Jesús podía hacer el milagro. Hermanos, yo no sé por qué situación estamos pasando cada uno de ustedes. Jesús es la respuesta a nuestras dificultades. Jesús es la respuesta a nuestras situaciones difíciles. Y esta mujer da una gran lección de fe. Porque ella, aunque no había sido llamada al plan de la salvación de Dios, estaba pidiéndolo de una forma insistente. Quizás es lo que nosotros tenemos que hacer. En Efesios capítulo 2, ya para ir concluyendo. Efesios capítulo 2, versículo 12 al 13. Veamos lo que dice el Señor en su palabra. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estábamos en una condición lejos de Dios. Esta mujer cananea estaba en una condición que la separaba de Dios. Quizás esa es la razón por la que nuestra familia no ha dejado de haber conflicto. Quizás esa es la razón por la que usted ha sido inquietado en esta noche, porque está lejos de Dios, porque de una u otra manera se ha alejado de Dios. Y Pablo dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Y si usted está alejado de Dios, por ende va a estar ajeno a los pactos de la promesa y sin esperanza. Hemos perdido la esperanza. Hemos perdido la esperanza de recuperar nuestro matrimonio. Hemos perdido la esperanza de reconciliarnos con aquel familiar al que hemos ofendido o aquel familiar que nos ha ofendido a nosotros. Entonces, sigamos el ejemplo de esta mujer cananea. Acerquémonos al Señor con un corazón, con tanta fe que creamos que Él pueda sacarnos de esa situación difícil que nos ha alejado de Dios. Esa es la razón por la que muchas familias o por la que nuestras familias están siendo atormentadas
desintegradas. Esa es la razón porque cada vez tenemos más familias disfuncionales, donde la violencia, los gritos, las ofensas es algo normal. Estoy preparando un mensaje sobre el castigo físico a nuestros hijos. Es bíblico. Lamentablemente muchas veces hemos escuchado de pastores que predican que el castigo físico es bíblico. Puede ser que sí sea bíblico, pero el abuso no es bíblico. Y muchas veces en nuestras familias cristianas, en nuestros hogares cristianos, tenemos gente con una tendencia abusiva hacia nuestros hijos. Gente que golpea a sus hijos con una tunda que le causa moretones y hematomas. Eso no es un padre, eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de Dios. Estamos viendo a tantas jovencitas que salen embarazadas, menores de 13 a 15 años. Yo mencionaba la estadística en nuestra Nicaragua. Nicaragua es uno de los países que tiene un más alto índice de jovencitas menores de 13 y 15 años que salen embarazadas. De cada 10 partos en el hospital Berta Calderón, 7 son de niñas menores de 13 y 15 años. Es sorprendente. ¿Por qué? Porque nuestras familias se han alejado de Dios. ¿Por qué razón tenemos tanta infidelidad en nuestros matrimonios? ¿Por qué? Porque nuestras familias se han alejado de Dios. Están lejos del Señor. Y difícilmente, estimados hermanos, vamos a poder tener una familia íntegra si vivimos lejos de Dios. Por eso hoy hace un llamado Dios a que nos acerquemos a Él como esta mujer cananea, con un corazón y una fe que creamos que Él puede ayudarnos en una situación difícil. ¿Cuántos creen eso? A esos 10 hermanos que dijeron amén, yo les bendigo en el nombre de Jesús, porque lo estamos creyendo. Ahora, voy pidiendo ya a mis hermanos músicos que vayan pasando. En el versículo 28, ¿qué sucedió por la fe de esta mujer? El Señor le dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Jesús se contradijo, no. Y su hija fue sanada en aquella hora. No se contradijo el Señor, sino que esta mujer tuvo una fe mucho más grande que los discípulos, que habían escuchado mucho más antes el mensaje de Dios y habían visto los milagros que Jesús había hecho. Tuvo una fe tan grande que movió al Señor Jesús a hacer el milagro. Hace algunos años leí una historia de un equilibrista muy famoso que se cruzaba en una cuerda floja en las cataratas del Niágara. No sé si ha escuchado usted. Y el hombre venía y se cruzaba por un lado, se cruzaba por el otro. Se montó en una bicicleta y cruzó las cataratas del Niágara en una cuerda, montado en una bicicleta. Y toda la gente tenía un montón de seguidores que siempre que el hombre hacía esa hazaña lo felicitaban y decían, y él le hacía una pregunta, ¿ustedes creen que yo puedo cruzar en esta cuerda? Y todos decían, sí, creemos. ¿Ustedes creen que yo puedo cruzar en una bicicleta? Todos decían, sí, creemos. En una ocasión, este hombre le dijo a uno de sus admiradores, móntese en una carretilla y yo lo voy a llevar, lo voy a cruzar en una cuerda por las cataratas del Niágara. Y él dice, ¿usted cree que yo puedo hacerlo? Y el hombre le dice, no, yo no creo que pueda hacerlo. Eso es lo que muchas veces sucede con nosotros. Venimos a la iglesia, cantamos, alabamos a Dios, decimos que Dios es grande, pero no permitimos que Dios nos monte en su carretilla y nos lleve. No confiamos en Dios de una forma total, lo hacemos de una forma fingida. Eso es lo que sucede con nosotros. Tu familia va a ser una familia bendecida cuando todos corran a postrarse a los pies del Señor, como lo hizo esta mujer cananea. Así que en esta noche yo quiero hacer una invitación. ¿Hay alguna persona que quisiera hoy
venir a los pies del Señor Jesús y decir: Señor Jesús, yo quiero que mi familia sea bendecida con ese plan perfecto y maravilloso. Mira, yo les voy a decir, hermanos, cuando yo acepté a Jesús hace algunos 10 años quizás atrás, mi familia no era nada bonita. Mi mamá en Costa Rica trabajando porque había muchas deudas. Nunca tuve un padre. Mi hermano mayor sumergido en el alcoholismo. Mi otro hermano sumergido en la drogadicción, perdido en la droga. Y recuerdo una vez que estaba predicando aquí un hermano y empezó a hacer el llamado al Señor. Yo pasé al frente y empecé a preguntarle al Señor: Señor, ¿por qué mi familia no es una familia buena? Si yo no soy malo, no bebo, no fumo, no le hago daño a nadie. ¿Por qué nunca tuve un padre? ¿Por qué mi mamá está lejos? ¿Por qué mis hermanos están perdidos en el pecado? ¿Por qué? ¿Sabe? Yo le puedo decir que esa noche, un sábado, 14 de febrero, esa noche el Señor pudo abrazar a mi vida. Y nunca más mi vida fue igual. Nunca más. Es eso lo que usted necesita. Usted necesita un abrazo de Dios. Quizás su familia no ha sido la mejor. Quizás su marido no ha sido el mejor. Quizás su esposa no ha sido el mejor. Pero en esta noche el Señor lo único que quiere es abrazarlo. Quiere decirle que Él tiene un plan perfecto para su familia. Quiere decirle que Él tiene un plan maravilloso para cada uno de ustedes. Pero tenemos que venir a postrarnos. ¿Hay alguien, un padre de familia que diga: yo quiero que mi familia sea bendecida, por eso vengo a postrarme delante del Señor? ¿Hay alguien en esta noche que quisiera recibir al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador? Si no es así, le invito a que se ponga de pie y que juntos oremos. Mira, hermano, aprenda a darle gracias a Dios por su familia. Y eso es lo que quiero que en esta noche hagamos. Tome de la mano al que tiene a su lado. Quizás no es su familiar. Si es su familiar, pues mejor. Pero no importa si no es su familiar. Tome de la mano. Y juntos quiero que oremos por nuestras familias. Quizás nuestras familias están lejos de Dios. Pero hoy nosotros vamos a determinarnos a venir a la presencia de Dios para que nuestras familias sean bendecidas. Oremos a Dios. Señor, en el nombre de Jesús, primeramente te damos gracias, Dios, por nuestras familias. Porque sabemos, Dios, que aunque hemos tenido dificultades, Dios, económicas, dificultades en las relaciones, Dios, con los padres e hijos, dificultades en los matrimonios, Dios, esposo y esposa, tu misericordia, Dios, ha sido buena hasta este momento, Señor. Por esa razón te damos gracias, Señor, y te decimos que como esa mujer cananea, Dios, con una fe poderosa se acercó a ti, así nos acercamos nosotros, Dios, para que bendiga nuestras familias, para que tu plan perfecto, Dios, pueda ser derramado sobre nuestras vidas y ser evidente. Y que no un día muy lejano, Dios, podamos dar testimonio de la gloria poderosa en nuestras familias. Hijos desobedientes, Señor, en obediencia. Matrimonios, Señor, por infidelidad restaurados. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, oramos por aquellos matrimonios, Señor, que están pasando por una situación difícil. Bendícelos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, tu palabra enseña que tu misericordia todos los días son nuevas, Dios. Y sabemos que este día tu misericordia se ha acercado a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, en esta hora oramos por nuestro hermano Ernesto, Señor, que está hospitalizado.
Bendice, Señor, su cuerpo, sana sus enfermedades, Señor. Que esos médicos puedan ser un instrumento, Padre Santo, para hacer tu obra en el nombre poderoso de Jesús. Derrama tu bendición hasta esa cama del hospital donde Él se encuentra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.